Muy buenos días a todos. Soy Manuela Ramírez, gerente de financiamiento y relación con inversionistas en Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del tercer trimestre de 2022. Por favor, antes que nada, regístrese con su nombre y empresa para que podamos identificarlo fácilmente durante la sesión de preguntas y respuestas. Esta conferencia está siendo grabada y los informes de resultados fueron publicados ayer en nuestra página web en Grupo Energía Bogotá, sección de inversionistas. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la parte superior derecha de su pantalla. Ahora le doy el paso a Jorge Tavares, nuestro CFO, quien liderará la llamada. Hola, Jorge. Buenos días. Gracias, Manuela. Buen día a todos, todas. Gracias por la participación. Vamos a presentarles de manera muy corta, para abrir buen tiempo para preguntas, los resultados del trimestre tercero del 2022, comparando con el 2021 y algunas cifras de los 9 meses o de los últimos 12 meses adelante. El resumen, si puede seguir. El resumen es, los resultados son muy buenos, afortunadamente. Digo que reflejan la diversificación de los ingresos y los negocios en los que estamos y el enfoque de la compañía en mantener o mejorar márgenes. El principal elemento que reflejan los resultados es mayores cantidades, mayor electricidad vendida a nuestros clientes o más cantidad de gas entregada a nuestros clientes en algunos de nuestros negocios. Y el entorno macroeconómico y de indexadores también nos tiene un impacto. Si miramos el EBITDA del trimestre, 824.000 millones de pesos, estamos presentando una cifra normalizada con un crecimiento del 26%. La normalización se debe a que en el tercer trimestre del año pasado recibimos 529.000 millones de pesos de dividendo extraordinario de Enel. Ese era el último pago, la segunda cuota del dividendo de las utilidades retenidas que se liberaron asociados a la transacción que hicimos entre el Grupo de Energía Bogotá y Enel. Y este 26 es una cifra pues bastante saludable. Si miran la contribución de cada uno de los negocios, pues se dio bastante proporcional. En general, el negocio de transmisión de gas es el que más aporta cuando miramos las cifras en pesos, pero en general hay una contribución muy sólida de todos nuestros negocios. Y ese mismo balance se logra cuando miramos por región. En Colombia, que aportó el 60%, se logra un crecimiento del 26% y en el resto de los países se logra un crecimiento del 27%. En la mitad, el deuda neta EBITDA de 3.3. Sube un poco por una poca deuda adicional tomada, pero sobre todo, que son los bonos, los 462.000 millones, pero sobre todo por la reexpresión de la deuda en dólares a pesos, que nos sube el indicador deuda EBITDA. Indicadores muy saludables de retorno de equity y retorno de los activos de 14.4 y 9.8 en los últimos 12 meses. Estos presentan una baja que no está asociada al numerador, a la rentabilidad, sino que está asociada al denominador, en donde el patrimonio tuvo un alza del orden de 1.8 billones de pesos asociados a la transacción con Enel, y eso pues baja las cifras, pero no es un tema operacional. Y si miramos las principales métricas en el cuadro abajo, pues crecimientos muy saludables. Es importante tener en cuenta el crecimiento en la utilidad operacional al 28.3, ahorita que estemos mirando los costos y gastos, porque algunos de ellos presentan crecimientos también muy altos asociados a una mayor actividad y a una mayor huella de operación en general, pero los márgenes pues se protegen, la utilidad operacional crece al 28% de año a año.
La utilidad neta de la controladora fueron 754 durante el trimestre, con un crecimiento del 6.2%. Vamos a mostrar más detalle de esto en un momento. Y en CAPEX y adquisiciones, en este trimestre se muestra solo CAPEX, o sea, orgánico, no hay adquisiciones, en donde tenemos 104 millones de dólares. Vamos avanzando nuestras inversiones de manera a muy buen ritmo durante el trimestre. Esto es principalmente el negocio de transmisión en Colombia y Cálida en Perú. Y estas variables de interés quisimos mostrarlas porque esto tiene impacto en nuestros estados financieros. Parte de la diversificación del grupo es tener compañías fuera de Colombia que no están tan afectadas por la volatilidad o las variaciones del peso colombiano frente al dólar. En este caso, en este trimestre se presentó un 14% de depreciación y cifras muy altas tanto en IPP como en IPP en Colombia como en IPP en Estados Unidos. Claramente un poco la dislocación de las cadenas de suministro sigue siendo reflejada en unos índices de precios de productor altos y también, pues, aunque en una menor medida, índices de precios al consumidor. Y la siguiente. En hechos relevantes, cuatro puntos principales. Pues tuvimos ratificación y confirmación de calificación de riesgo crediticia tanto en el grupo por parte de Fitch como en TGI y en Cálida. Y esto pues nos da bastante tranquilidad de que en entornos muy volátiles, muy complejos y con una estrategia de crecimiento que es agresiva, las calificadoras mantengan sus calificaciones y reiteren pues la solidez de los flujos de caja en los entornos regulatorios. En 3 puntos aquí está mencionado el tema de pacto tarifario en Colombia, en el sector de electricidad. Nosotros nos acogimos en la sucursal de transmisión. Esto tiene impacto del orden de 40.000 millones de pesos entre este año y el año entrante, y en él se acogió también y tuvo una contribución de 400.000 millones. Estas dos cifras, cuando se mira los resultados del GEP, son distintas porque pues en él eso es 100% en el Colombia, nosotros tenemos el 42,5%, pero además el impacto nuestro en dividendos, pues nosotros no repartimos el 100% de dividendo. Entonces tiene un impacto diluido, llamémoslo, cuando nos llega acá. Tenemos a la derecha, seguimos avanzando en la adquisición de los activos de Quantum en Brasil. Ya se lograron por parte del vendedor todas las aprobaciones regulatorias. Nosotros tenemos acordado las condiciones detalladas, completas, con clausulados por los bancos y estamos en proceso final, muy final de aprobación del crédito que tomaremos por parte del GEP de Banca Internacional en un crédito sindicado. Finalmente, TGI tuvo una exitosa tender offer en la que alcanzó a recomprar 156 millones de dólares del bono del 2028. Esto, pues la compañía tenía el dinero en la caja y se consideró un buen uso de la caja por el precio del bono más, que estaba negociándose por allá cerca del 92%, más, pues esto sí se concreta, la especificación de los ingresos de TGI va a significar una menor necesidad de cobertura. Y las coberturas en TGI de ese bono del 2028, pues dadas las condiciones macro de tasas de interés y de tasa de cambio, pues están bastante costosas y minimizar el monto de esas coberturas es algo que es muy positivo. La siguiente. Creo que esto es de lo principal que vamos a mostrar. O sea, hay los dos países en donde tenemos la operación principal están creciendo de manera muy saludable en nuestro sector. La demanda de gas en Colombia al trimestre ha crecido, al year to date, los 9 meses ha crecido el 8,5%. Y si ustedes miran trimestre a trimestre, viene presentando crecimientos importantes. Y lo mismo ocurre con electricidad. En electricidad creciendo al 4.8
En la parte de generación está creciendo, al 4.4, o sea, básicamente mantiene su participación de mercado y nos aprovechamos de estas, nos beneficiamos más bien de este entorno macroeconómico muy positivo. Y en Perú, en la demanda de gas también se ve un incremento incluso mucho más robusto, 11.6 con crecimientos de 14, 13, 9. Miran, baja un poco la tasa de crecimiento, pero de todas maneras el nivel absoluto es muy alto. Y la demanda eléctrica en Perú, un poco menor el crecimiento, pero todavía yo lo llamaría un crecimiento saludable, sobre todo el tercer trimestre, con un crecimiento del 5% de la demanda. Parte de esa demanda eléctrica tiene beneficios para nosotros en el negocio de TGI, porque nosotros le suministramos el gas a algunas de las plantas térmicas que se han necesitado prender en Perú este año. La siguiente. Miramos las dos páginas de desempeño financiero. Entonces, el crecimiento orgánico, esa mayor demanda, esa mayor cantidad que nos están demandando los clientes y combinado con indexación de tarifas, con esos elementos macro que mencionemos ahorita, nos permiten tener unos buenos márgenes y unos crecimientos pues, muy sólidos. Primero en la utilidad operacional a la izquierda, arriba, pasamos de 459 a 589, un crecimiento del 28%, un crecimiento realmente extraordinario, en donde los costos tienen un incremento también, pero mucha parte de eso explicada, como lo mencionaba antes, con la mayor operación. Enseguida les presento más detalle de eso. Cuando miramos ingresos operacionales, ustedes miran el código de colores que usamos por industria. Desde abajo gas natural, luego está transporte de gas, luego está transmisión de energía y luego distribución de energía, como todos los sectores, todos los negocios aportan a ese crecimiento de los ingresos operacionales. Estamos en un ciclo muy positivo para la industria y los resultados financieros lo resaltan. Miramos aquí también cómo se captura ese efecto completo de la tasa de cambio. Incluso, pues, como los temas de tasa de cambio, las cifras más recientes es las que la gente tiene en mente, pero estas cifras son con un dólar muy cercano a 3.500, no con el dólar de 3.800, 3.900 que estamos viendo recientemente. Eso genera un potencial al alza aún mayor, pues, en el futuro. Con ingresos operacionales de más cantidades de 72, y empezamos a ver un impacto interesante del ECNorte, aportando 21 a los ingresos operacionales del trimestre. Esto ya es un trimestre completo del ECNorte, que era la adquisición que habíamos cerrado por allá en junio o julio. En gastos administrativos, 205.000, con un crecimiento del 6.9, recuerden, más o menos en línea con el crecimiento de la utilidad neta. Y se refleja en parte los incrementos inflacionarios que afectan nuestra operación, como algunos no recurrentes. Si miramos en transporte de gas natural, que es donde se ve algo raro, con un menos 14 de variación de los gastos administrativos. Esto es por la base que se tenía antes en el primer trimestre, en el mismo trimestre del año anterior. Pero no obedece a temas operacionales, y en distribución de energía es al revés. Se ve un incremento del 89, que es también asociado a que en Electrodunas nosotros perdimos un pleito que teníamos con una entidad en donde nosotros pues queríamos que nos pagaran el take or pay y que la duración completa del take or pay se cumpliera. Un tribunal falló en que la argumentación por parte de Gasa, que es el cliente, prevaleció,
ellos cerraron su operación hace muchos años. Esto es un tema que no tiene efecto en caja y cuya el monto principal de la pérdida de este litigio ya estaba provisionado, 2/3 partes ya estaban provisionados. Sin embargo, en este 89 se ve parte de esa provisión adicional que por perder el litigio. De nuevo, no es un tema de caja y nosotros no veníamos recibiendo caja por más de 4 años de este cliente. Era una expectativa que teníamos eventualmente de recuperar algo asociado al contrato. Y en costos operacionales, que es una cifra pues mucho mayor, es 1.068 mil millones. El crecimiento de Cálida, que es distribución gas natural abajo, del 35%, en una gran parte corresponde al crecimiento de los ingresos y a esa mayor huella de negocios. Tenemos muchos más clientes. Cálida viene avanzando a un muy alto ritmo. Este año va a conectar casi 200.000 clientes. El año pasado conectó 252.000 clientes y esa pues mayor operación, mayor huella de negocio implica mayores gastos, pero de nuevo eso genera también margen. Y vemos, aunque en un menor nivel, esos 297 de efecto de FX, que si se compara con el 342, pues nos muestra un margen positivo en efecto de FX, dada la estructura de costos y gastos e ingresos dolarizados de la compañía siguiente. En el EBITDA que les damos como titular es el 824 durante el trimestre, que si normalizamos al del trimestre del año anterior, da un crecimiento del 26%. Eso es un crecimiento muy, muy saludable. Es un trimestre en que no tenemos dividendos de compañías no controladas y donde, de nuevo, tanto transporte como distribución de gas y transmisión de energía tienen aportes positivos. Estamos descontando en el rojo los 529 del dividendo extraordinario de Enel, que era no recurrente. Y creemos que es la visión pues correcta, orgánica de la compañía. Y pues, con bastante orgullo mostramos el EBITDA por negocio, donde en todos los negocios se presentan unos incrementos muy, muy significativos. Insisto, pues ya repitiendo mucho que en general los negocios andan bastante bien, todos ellos. La siguiente. En términos de utilidad neta, tal vez resaltar dos cosas. En gastos financieros, nosotros tenemos unos gastos financieros que crecen del orden del 52% frente al año anterior. Es una cifra muy, muy grande. Y esto asociado a parte del componente de la deuda que está indexado. Nosotros tenemos el 71% de la deuda en tasa fija, lo cual es muy positivo en este ambiente y en lo que se viene los próximos años. Sin embargo, esa parte remanente que está indexada al IPC o al LIBOR, pues tiene ese impacto. Entonces, ese más 64 es una cifra, más 64% es una cifra pues muy alta y esos 288.000. Sin embargo, aún después de asumir esos gastos adicionales, pues el método de participación y ese crecimiento del 2.2% que se ve abajo en detalle de todas las compañías que no controlamos, pues por su base numérica, por su base en pesos, compensa ampliamente el impacto financiero. Y allí resalto Enel, en donde pues Enel es el Pareto claramente de las inversiones patrimoniales, 368 mil millones de pesos de nuestra participación en la utilidad durante el trimestre, creciendo un 5.4%, todas las otras compañías presentando incrementos. El tema de Argo es un tema de contabilidad. La concesión se valora como un activo financiero y Brasil, muy positivamente, es el país que más ha controlado la inflación de la región. Tomaron medidas muy, muy rápido. Hoy están en niveles del 6%, cuando llegaron a ser casi el 12-13%.
Y eso para nosotros significa valorar el activo financiero y pues la norma exige que se pase por PIG, eso no es caja. Y es un efecto pues puramente contable, ese 40-0 en nuestra participación del 50% de Argo. La siguiente. En deuda, pues aquí está lo que les mencionaba, el 27% combinando LIBOR y IPC, que es lo que está indexado. Nosotros, el impacto en las altas tasas de interés y el difícil mercado financiero es bastante moderado en nuestras utilidades, entre otras porque hemos tenido que tomar muy poca deuda en estos niveles de tasa de interés. Estamos tomando la deuda para pagar la adquisición de Brasil, que son 509 millones de dólares, que no está reflejada todavía en estas cifras, pero es para hacer una inversión que rinde pues muy por encima de la tasa, bastante por encima de la tasa del crédito. Y tenemos una poca exposición el próximo año. De los 416 que se vencen el año entrante, estas cifras son en dólares, 416 millones de dólares, 320 ya están negociados y financiados a una muy buena tasa, que es con lo que pagaremos el bono de Cálida el año entrante. Entonces es un tema más de qué hacer con los y cuándo hacer algo sobre los vencimientos del 2024, donde están los dos sindicados GEP y Contugas. Y aquí en el 2028 ya se muestra los 594 de los bonos. Es decir, ya no son los 750 que típicamente mostrábamos, sino que los bonos de TGI ya representan mucho menos. Una posición de caja arriba a la derecha en la mitad de 432 millones de dólares, una muy sólida posición de caja a nivel de grupo. En algunas de las compañías hemos venido ajustando la caja a niveles más bajos. En el momento de crisis se crearon posiciones de caja y en Perú también, con el cambio de presidente, creamos una posición de caja un poco mayor en algunas de las compañías y ya estamos normalizándola a los niveles óptimos operativos. La siguiente. Este es nuestro CAPEX, el negocio de transmisión, el verde claramente es el principal negocio. Esto es Colombia principalmente. Esto es orgánico, no adquisiciones. Adquisiciones son las blancas, los bloques blancos encima del colorido. Y todavía tenemos varios años de inversión en Transmisión Colombia. Eso es muy importante porque esto es las inversiones que apoyan la transición energética, que es la bandera de este gobierno. El poder sacar la energía de La Guajira, el poder tener más redundancia y tener más puntos de conexión para otros desarrollos de solares y eólicos en Colombia, pues está apoyado detrás de estas inversiones. Entonces, bastante alineados con las directrices o con las políticas señaladas por el nuevo gobierno en términos de más solar y eólica. Estas inversiones de transmisión ayudan. Los últimos 2 años, azul, de inversión en Perú, 22 y 23, con los planes actuales. Hay más potencial, pero con esto más que cumplimos con la concesión y alcanzamos en Cálida 1.5 millones de clientes conectados. Nosotros hicimos la conexión número 1 en Cálida por allá en el 2012, algo así, hace unos 10 años. Hemos venido invirtiendo consistentemente y ya hemos logrado optimizar esa operación de inversión de CAPEX y hacerla muy acelerada. Y aquí estamos mostrando en el 2022 los 582 millones de dólares que se usarán para la compra de los activos de Quantum que les mencioné, pues que estamos a punto de cerrar. Como pues al sumar esos 5 años tenemos 2.000 millones de dólares de inversión en los próximos, en nuestro portafolio principalmente orgánico. Y finalmente, las rentabilidades que tuvimos en el trimestre son rentabilidades buenas, son menores de las que teníamos, no tanto por el numerador, sino por el denominador, porque la fusión de las compañías de Enel se creó un patrimonio adicional, aumentó el patrimonio como 1.8 billones de pesos, esos son en pesos, y esto hace pues que al subir el denominador el indicador baje. Una claridad, porque cuando vean las cifras publicadas podemos publicar otras cosas. Al momento de cierre, este 582 de Brasil está con una tasa de cambio supuesta de
reales por dólar. Hoy está a 5.30, 5.32, lo cual bajaría ese monto en dólares, pero hemos sido consistentes pues, en la manera de incluirlo aquí con ese 5 y no jugar con especular pues, qué va a pasar con la tasa de cambio allá. Claramente vamos a entrar a un nivel positivo. Esta transacción se debe cerrar en los próximos días y vamos a entrar con un real devaluado. Nos van a rendir más los pesos para pagar la transacción que es en reales brasileños. La siguiente. Esto lo hemos explicado, pero quisimos pues incluirlo acá. Entonces, el impacto ya al final del día del pacto tarifario es esos 400.000 en Enel y 40.000 acá en nuestro negocio. Yo quiero resaltar el tema del IPP versus el IPC. Claramente, y si uno extendiera la curva hacia atrás más años, también daría un mismo perfil como el que estamos viendo. El IPP se desfasó significativamente y eso llevó a unos incrementos de las cuentas de servicios de electricidad pues muy altos. Y por eso a pesar de que transmisión pesa el 7%, pues la contribución nuestra de transmisión y la contribución en conjunto con nuestro socio Enel en Colombia a estabilizar un poco las tarifas. Creemos que la solución que se terminó dando es una solución racional que obedece al problema que se había presentado y básicamente como se trata de explicar acá a la derecha abajo, pues se deflactó al IPP que era el indexador y se volvió a indexar al IPC. En algunos negocios en transmisión se fue hasta diciembre del 2020, en generación, distribución hasta diciembre del 2021 y con eso se entregó pues esa contribución al pacto tarifario y fue por un periodo de 12 meses. Entonces, creemos que el tema voluntario y el tema de las sucesivas resoluciones de la CREG reflejan que el gobierno escuchó, entendió los argumentos y ajustó pues su posición inicial, porque aquí lo más importante es la sostenibilidad financiera de las compañías, que haya posibilidades de inversión, porque es un sector que requiere invertir para mejorar. Nosotros, por ejemplo, en Enel, que tenemos los mejores indicadores de pérdidas, se lograron seguir bajando y adicionalmente los indicadores de calidad del servicio SAIDI y SAIFI también se continuaron bajando durante el trimestre. Eso lo pueden ver en los resultados que publicó Enel, pero es súper importante el mantener un mejor nivel de servicio y las inversiones que se hacen son las que reflejan eso. La siguiente. Ese es el resumen entonces para abrir espacio a preguntas. Muy buenos resultados, una combinación de factores positivos. Los volúmenes principalmente generando los mayores ingresos y a pesar de tener una alta inflación, haciendo esfuerzos grandes para contener gastos y costos, bajo impacto de los gastos financieros gracias a que tenemos el portafolio en tasa fija en un mercado financiero muy complejo, en tasas bastante altas. Y finalmente, pues el último punto que mencioné es que creemos que los ajustes tarifarios se hicieron dentro del marco institucional y se preservaron pues los canales de comunicación y funcionó bien. Con eso, Manuela, te paso para hacer preguntas. Tenemos parte del equipo directivo también dispuesto aquí a responder preguntas. Muchas gracias, Jorge. Les pedimos, por favor, a todas las personas que hagan sus preguntas, que nos digan su nombre, la empresa de donde, pues a quienes están representando, porque de esa manera, pues podemos responderles las preguntas. Entonces, Jorge, tenemos dos preguntas de Germán Fajardo, un inversionista independiente, y él quiere saber, te voy a leer acá. Buenos días, quería saber cómo será el proceso de unificación de las especies SDGEP y GEP. ¿Habrá algún pronunciamiento al respecto? ¿Habrá riesgo de que dicha unificación no se lleve a cabo? Si quieres, yo puedo responder esa. Dale, Manu. Y tú me complementas. Entonces, gracias, Germán, por la pregunta.
El proceso de unificación de las dos especies se va a llevar en el momento en que se haga el segundo pago de dividendos. Tal y como está en este momento, tenemos hasta el 21 de diciembre para realizar ese pago. En ese momento se va a explicar muy bien cómo se va a hacer la operación, que muy probablemente, y pues esto ya depende de Ceval y de la Bolsa de Valores de Colombia que vuelvan a explicar el procedimiento, pero muy probablemente vamos a tener otra vez unos días sin transabilidad de la acción para que ellos puedan hacer su proceso de manera transparente e independiente, según pues como está en el boletín que se publicó en mayo cuando hicimos la división de las dos acciones. Sin embargo, pues este proceso, digamos que ya debe ser más sencillo y de esa manera, pues a partir de ese momento, que es hasta el 21 de diciembre, a partir de ese momento las dos acciones, pues digamos, las dos especies se vuelven a unificar en una sola y vamos a poder recuperar pues mayor liquidez en la acción. Jorge, yo te digo, ¿habrá riesgo de que dicha unificación no se lleve a cabo? Pues realmente no, nosotros tenemos el compromiso de hacer la unificación con el pago de dividendos y pues evidentemente pues siempre hay unos riesgos operativos de la bolsa de valores, pero estamos trabajando para que eso se haga de la manera más fácil posible. Gracias, Manuela. No, creo que es muy claro. Para nosotros, yo creo que fue un aprendizaje. Yo creo que el haber sido flexibles ante la solicitud de algunos accionistas creó muchas complicaciones y no es un mundo ideal en tener dos especies. Yo creo que todos los accionistas se benefician de un mundo más simple en donde solo haya una especie, que no haya esa diferencia en precio y ese castigo por liquidez a los inversionistas minoritarios. Entonces yo creo que al pagar el dividendo, las dos acciones quedan, las dos especies quedan con los mismos derechos económicos y por eso la unificación es el paso casi automático, pues puede demorarse días, pues sí, no, pero muy pocos días. Y creemos que de ahí en adelante ese debe ser el camino. Eso, el beneficio de recibir una plata de un dividendo un poco anticipado versus el tener un castigo en el precio de la acción y tener una menor formación una formación de precio menos óptima, creemos que afecta negativamente a los inversionistas minoritarios. Gracias, Jorge. Y la otra pregunta que nos hace Germán es, otra pregunta, ¿a qué se debió o cómo se puede explicar el buen crecimiento patrimonial a pesar de que los costos subieron también a un ritmo similar al de los ingresos? Sí, pues, de todas maneras hay un margen positivo que pues, las utilidades acumuladas aumentan el patrimonio y las utilidades crecieron al 6.6%. Pero adicionalmente está lo que mencionaba como un no recurrente, y es que al momento de nosotros hacer la fusión entre Engesa, Codensa, en el Green Power y las operaciones de generación de Enel en Centroamérica, en ese proceso, por efectos contables, hay un patrimonio adicional de 1.8 billones de pesos. Eso es real, pues está reflejado en el valor, en mayor valor de esa inversión que teníamos o que tenemos. Y por eso el patrimonio contable tiene ese incremento. Gracias, Jorge. Tenemos ahora una pregunta de Porvenir de Carlos Cáceres y dice, pues está en la misma línea una pregunta de Ricardo Sandoval de Bancolombia, entonces te las voy a hacer las dos, pero es pues referente al tema de la especificación de TGI. En caso de que no se pueda seguir extendiendo el cobro de las tarifas en TGI en dólares, ¿qué valor estimado tendrían las coberturas? ¿Qué otras estrategias tiene TGI en mente para mitigar el riesgo de la especificación? Y la otra dice, una vez el cambio de moneda funcional de COP a COP, perdón, para TGI en los ingresos, de no darse una estrategia de cobertura en deuda, ¿cuál sería la TRM que presionaría la calificación de la compañía? Sí, entonces es una decisión regulatoria, crea un descalce entre los activos y los pasivos. Y la manera de gestionar ese riesgo, una de las maneras, es pues, comprar coberturas financieras en los mercados. Los mercados están ofreciendo coberturas financieras del orden del 15% de evaluación de costo total. A eso hay que restarle los 5.5 pues, del bono. Entonces es un sobrecosto del orden del 10%
lo que se origina por comprar estas coberturas. El marco regulatorio colombiano permite que ese costo adicional generado por el regulador vaya a la tarifa. Sin embargo, esa decisión y esa discusión no se ha completado con la CREC en Colombia. Entonces, la primera herramienta es esa. La primera herramienta es decir, este no es el mejor momento para especificar, porque la TRM está supremamente alta en niveles históricos, por un lado, y por otro lado, las tasas de interés, esos sí están en niveles históricos de décadas. Entonces, pues hacer una conversión de este tipo en el peor momento no es ideal. Y por eso pues se ha venido en un diálogo muy intenso, muy abierto, muy franco con la CREC sobre ese tema. Y además, si se diese, las coberturas están muy costosas y transferirles a los clientes pues también es un poco contraproducente. Esa es como la secuencia. Lo que ha dicho la Junta Directiva, pues y por el carácter público nuestro, la Junta Directiva de TGI, es que ese descalce pues no se puede dejar abierto, que habría que salir a gestionarlo en los mercados financieros. Y tu segunda pregunta es, yo no la siento como, a ver, ¿cuál es la TRM, punto de equilibrio al cual se pierde la calificación? Es lo que yo como que traduje de la pregunta. Al no darse una estrategia de cobertura, pero pues ya dijiste que se va a tener que dar una estrategia de cobertura, entonces yo creo que con eso contestamos. Sí, lo que tal vez sí es importante es, con la calificadora hemos hablado muchísimo de este tema, porque es material, y ellos entienden exactamente los escenarios y se los hemos planteado. Y en ese escenario, en donde la resolución 175 estaba en firme, es que TGI tuvo la ratificación de la calificación. Digamos, está incorporado en la calificación los impactos de la resolución 175. Y al contrario, mejora pues con el tender que hicimos en octubre, que ayuda a reducir, digamos, ese nivel de deuda en dólares, ¿cierto? Significativamente, sí. Pues, listo. Entonces tenemos una pregunta de Walter Becerra, inversionista persona natural, que nos dice: buenos días, pregunta para CFO Jorge Tavares, ¿cuál es su perspectiva para el movimiento de la acción según el escenario actual y cuál sería su lectura de las reformas que podrían afectar la valoración? Muchas gracias. Gracias, Walter. Pues nosotros trabajamos arduamente para crear valor para ustedes y al final, pues lo primero es que tengamos buenas cifras financieras y lo segundo entonces es que el mercado financiero refleje eso en el precio de la acción. Cuando nosotros publicamos resultados anoche, algunos de los analistas de los bancos pues, o de las comisionistas de bolsa han publicado, y alguno de ellos, el titular que daba es que como la sombra de las reformas impactan un poco negativamente el precio de la acción. Y nosotros vemos el dividendo, pues el rendimiento por dividendo, que cuando lo decretamos era el 7%, ya hoy está por encima del 11%. Que compre la acción del Heavy y reciba dividendos está teniendo ya el 11% más la potencial valorización de la acción. Entonces es difícil y no es ortodoxo pues hablar un financiero sobre qué va a pasar con el precio de la acción, más allá de decir que estamos haciendo lo posible por crear valor y por comunicar cómo lo estamos creando. Claramente la adquisición de Brasil es una adquisición que va a generar valor para el grupo y ya estamos a punto de concretarla. Esa transacción se anunció en junio, si recuerdo bien, o a principios de julio, y ya la vamos a cerrar, vamos a pagarla y vamos a empezar a tener los beneficios financieros de estas 5 concesiones que compramos. Eso en el mundo de la acción le llaman el catalizador, ¿cierto? Es bueno, ¿qué puede hacer una noticia buena? Entonces, la noticia buena son los resultados que, como acaban de ver, son muy buenos. Y están los no recurrentes. El tema de pacto tarifario, pues claramente causa un susto. Moody's, la calificadora, publicó que la intervención, más o menos en mis palabras, que la intervención era moderada, pero que era una señal compleja donde se repitiera. Si siguen interviniendo tarifas, entonces ya el tema sí se vuelve un tema negativo para el riesgo de la acción y que los inversionistas pues calificarán de esa forma. Eso es lo que te puedo decir, Walter, hacemos un esfuerzo grande de comunicar toda la información para que los inversionistas tengan
pues la mejor información para tomar decisiones, y esta unificación de las especies nos va a quitar un poco de ruido que castigaba la acción menos líquida. Muchas gracias, Jorge. Invitamos a todos a hacer sus preguntas. En la esquina superior derecha de su pantalla tienen un cosito para que puedan hacer ahí sus preguntas. Por favor, se identifican con su nombre y de dónde vienen, y nosotros pues acá vamos leyendo las preguntas. Por el momento, Jorge, no hay más preguntas, entonces si quieres dar como un mensaje final a nuestros inversionistas, y si yo veo alguna te interrumpo y te aviso si entra alguna pregunta aquí. Y yo creo que de Enel resaltar, o sea, el impacto que está teniendo. Enel ha hecho inversiones este año de 1.9 billones de pesos. Entonces estas cifras no se reflejan en las cifras que yo muestro, porque eso pues es la compañía ya. Sin embargo, o sea, hay unas grandes inversiones en energías renovables no convencionales. Entonces nos da bastante tranquilidad, y además en mejorar el servicio, en mejorar las redes de distribución. Enel puso al servicio el parque más grande de cargador de buses eléctricos de Latinoamérica. El parque de Usme puede cargar, que es más de 300 buses, tiene más de 300 cargadores, o sea, carga 600 buses, hacen 2 ciclos. Entonces estamos muy alineados con la agenda de transición energética que este gobierno ha planteado, y creo que eso como sector nos pone en una buena posición. Beneficia a todos que hagamos la transición más rápido posible, pero siendo ordenados. Y por otro lado, que haya más oferta y más infraestructura. Y ahí es donde estamos coordinando mucho con el nuevo gobierno para poder hacer las cosas con respeto absoluto de las comunidades, pero que los proyectos se puedan desarrollar. Creo que esos dos elementos sobre Enel, que no son tan visibles en nuestros resultados, son bastante positivos en la contribución que tiene la compañía, pues, y nosotros como socio. Bueno, Jorge, nos entró una última pregunta de Camilo Muñoz de Citibank Colombia, y nos dice: buenos días, entendemos que las medidas regulatorias tienen un carácter de corto plazo para paliar, perdónenme, se me fue la pregunta aquí. Buenos días, entendemos que las preguntas regulatorias tienen un carácter de corto plazo para paliar el efecto inflacionario inmediato. ¿Podríamos esperar medidas en el largo plazo que puedan afectar la rentabilidad de las empresas del sector? Gracias. Yo diría dos cosas. El proceso, aunque fue un poco acelerado y un poco errático del pacto tarifario, al final mostró bastante sensatez y una voluntad. Pues el sector completo puso más de 2 billones de pesos, o sea, el 10% de la reforma tributaria, el sector lo puso a los usuarios, no pues al gobierno, sino a los usuarios, o sea, una clara voluntad de ayudar. Y pues las medidas son transitorias. Entonces lo que está escrito hoy es así. La segunda fase es encontrar un indicador que sea más apropiado, que es lo que ha dicho pues la ministra. Y antes era el IPC o el IPP, o una combinación de ellos. Entonces hay espacio para que haya un indicador que sea más ajustado a la estructura de costos de la industria. Ese sería un impacto. Difícil especular pues cuál sea, y lo que yo sí creo es que es difícil encontrar algo que se salga demasiado de esos parámetros. Obviamente hoy con inflaciones tan altas todo el mundo tiende a pensar que esto pues se desorganizó, pero si uno mira series largas, pues uno encontrar una serie, algún indicador técnico que se desvíe sustancialmente de alguno de esos dos, creo que es difícil, y por lo tanto creo que el riesgo por ese lado no es tan alto. Ya el resto de qué pueda pasar, pues las agendas de reformas y de cambios son grandes y en muchas direcciones. Incluso en la misma reforma tributaria vimos una disminución significativa de los recursos que se esperaban. Yo no he leído el titular de cuánto es lo que recauda esta, me disculpo, pero claramente bajó por ahí el 20%, si no es el 25% de las aspiraciones originales. Y no es trivial, esa es una cifra, pues una baja que es significativa. Esto para decir que aún la reforma tributaria, pues se generó diálogo y se generó incorporar las posiciones de diferentes personas. Para nosotros el punto crítico es invertir, porque pues el país ya sabe
¿qué pasa cuando no se invierte? O sea, Electricaribe fue un desastre, los ciudadanos de toda la costa norte de Colombia, o de todo el norte de Colombia más bien, sufrieron muchísimo por mal servicio. Entonces, el no dar señales de invertir y dañar el servicio, pues va en contra de la gente menos favorecida. Y ese yo creo que es el elemento principal que daría balance a cualquier conversación que ocurra a futuro, pero pues no hay planteada sino una, y es la conversación de cuál es el indexador que se va a utilizar. Dale, Jorge, nos hacen otra pregunta vía email. La voy a leer acá. Ana María Huasca de Corredores de Vivienda. Buen día. ¿Cuál es el impacto de las cifras de JEP, en las cifras de JEP, perdón, de la reforma tributaria? Es menor, Ana María, hola. Realmente hay un tema, y es que el ICA antes era un descuento y ya va a ser deducible. Entonces, pues ahí se pierden 2/3 partes del ICA que antes no se perdían. Eso es una cifra que no es muy grande. En ganancias ocasionales, el incremento del 10 al 15 es súper esporádico y difícil que sea material pues para nosotros. En tasa mínima de tributación, donde establecieron ese 15%, nuestra conclusión es que no nos afecta. Pues sin embargo es un tema muy técnico y denso que seguimos evaluando. Esto equivaldría pues como a una tasa mínima, como lo que antes existía, que se me escapa en este momento el nombre, pero a renta presuntiva, pues. De resto, yo creo que el impacto es más en las personas, el tema de dividendos, donde la retención de la fuente es más alta, y de lo estructural a la industria, es el 3% de sobretasa a las compañías que tengan generación de energía eléctrica hídrica como su principal negocio. Entonces creemos que eso no nos cobija a nosotros, pues o en él. Entonces, pues a pesar de que es una medida dirigida al sector hidráulico, pues la lectura inicial que hacemos, y esto pues tampoco es definitivo, esto es muy reciente, es que no tiene impacto. Entonces la respuesta es un impacto menor, yo diría que de tercer orden como mucho. El impacto de segundo orden es, bueno, que si eso ralentiza la economía, si la reforma ralentiza la economía, baja la inversión, pues nosotros vendemos gas y electricidad y puede que se venda menos. Entonces ya está asociado a los impactos macroeconómicos y de dinámica industrial en Colombia, asociado a la reforma tributaria y a las otras reformas que se anuncian. Pero sobre la tributaria, el mensaje es positivo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Les recordamos a todos, si tienen preguntas adicionales después de esta llamada, nos pueden escribir a ir@geb.com.co con sus preguntas y nosotros trataremos de responderlas lo antes posible. Les agradecemos pues a las personas que tuvimos acá como speakers hoy, a los que estuvieron para la sesión de preguntas y respuestas, y a todos nuestros inversionistas, accionistas, por conectarse, y nos vemos pues en la próxima llamada ya el próximo año. Les deseamos un muy buen cierre de año. Gracias y buen día. Gracias.